6:11, continuamos con muchísimo más de Con Todo y Pensini y es momento de iniciar nuestra ronda de entrevistas, por supuesto, dedicadas a la jornada comicial de este domingo 15 de octubre. Por eso tenemos acá en el estudio al señor José Félix Valera, analista político, también diputado al Consejo Legislativo del Estado Vargas, además economista e internacionalista. Muchísimas gracias, señor Valera, por acompañarnos esta tarde en Con Todo y Pensini. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esta oportunidad de interactuar con una parte importante del país que, bueno, sigue a Globovisión como un referente del debate justo y necesario en estos momentos. Efectivamente, y hablando de lo justo, para este momento es importante hablar de lo destacado de estos comicios del domingo, el contexto en el que se desarrollan, el ámbito, por supuesto, político bastante movido, el ámbito económico que ha marcado este proceso comicial del domingo. ¿Cuál es la importancia que surge de cara a estas elecciones regionales? Yo creo que estas elecciones regionales no son unas elecciones regionales cualquiera, es decir, no es la disputa tradicional por territorios particulares, confrontando liderazgos regionales más o menos populares, con más o menos ofertas electorales para el público. Yo creo que estas elecciones regionales están muy marcadas por una situación política y económica nacional que pesa mucho sobre los que están en la contienda, pero además una situación política nacional que consigue en estas elecciones regionales salidas alternativas y por eso son muy importantes. Es decir, luego de venir de mecanismos de presión política, de mecanismos del ejercicio de la violencia política, de mecanismos a veces de no entendimiento, de mecanismos de desencuentro de parte y parte, estas elecciones regionales se convierten en una oportunidad para que la gente exprese, bueno, qué es realmente lo que quiere en esta sociedad, para que la gente exprese cuáles son sus alternativas, cuáles son sus opciones. Es decir, que estas elecciones regionales nos dan la oportunidad por la vía pacífica, electoral, democrática, de poner sobre la mesa las distintas posiciones que existen en esta sociedad. Y eso es muy importante, porque nos da la oportunidad más como sociedad de derrotar esos métodos a veces impositivos de un sector o los métodos violentos de otro. Insisto, es una elección muy importante no solo en lo regional, sino fundamentalmente en lo nacional, porque nos va marcando una ruta de cómo abordar la crisis política y económica. Señor Valera, hablando de ese tipo de oportunidades, desde su perspectiva como analista, ¿qué puede tomar en consideración al momento de las condiciones en las que se ha realizado esta contienda o en las que se va a realizar esta contienda electoral del día domingo, tomando en consideración pues que se cumplen estas elecciones con un año de retraso a lo que se estipula en la Carta Magna? Y pues de alguna manera en medio de muchas críticas también por las condiciones que se han tomado en los últimos días o en los últimos meses de los diversos sectores políticos y las que ha aplicado también el CNE, tomando en consideración por supuesto la sustitución de los candidatos que no fue tomada en consideración por el ente rector. ¿Son las condiciones idóneas para que este proceso ocurra? Mira, yo creo que nos tiene que preocupar sobre estas condiciones garantizar la participación política. Es decir, más allá de la forma, irnos al fondo. Y el fondo pasa porque cada uno de los bandos en contienda, que los bandos de los grupos en confrontación, puedan estimular realmente a su electorado a participar. Yo creo que por una y por otras razones en cada uno de los sectores la mayor dificultad no está en que ahora hay un traslado de personas de un centro electoral a otro. Yo creo que la mayor dificultad no está en haber sustituido o no los candidatos. Yo creo que la mayor dificultad está en que sectores de gente que acompaña el proceso bolivariano... Pero estos factores también son determinantes para la participación política. Pero fíjate tú, más importante es que sectores que acompañan el proceso bolivariano, hoy en día, producto de la crisis económica, de la confusión, del desencuentro, de las distintas molestias, no quieren participar, quieren abstenerse o buscan en el voto nulo una alternativa. Y sectores que acompañan a la oposición, también producto de la inconformidad, porque bueno, un día fue el tema violento, entonces de repente la negociación, de repente vamos a elecciones,
tampoco quieren votar. Entonces yo creo que lo más importante es que entre todos logremos superar la abstención política. Porque ese podría ser el gran reto entonces yo creo que de ese esta es el gran jornada. reto de esta jornada, que cada uno yo creo que quienes logren, el factor que logre en cada región derrotar la abstención es quien va a obtener las mayores posibilidades de triunfo. ¿Por qué? Porque la abstención entonces se convierte en una negación de la democracia. La abstención se convierte en una negación de alternativas pacíficas. La abstención en este momento entonces se convierte, es expresión también de la frustración con las propuestas políticas de las dos opciones. Entonces, ¿qué le queda a una sociedad que no pueda resolver por la vía electoral las cosas? ¿No? Pareciera que es la vía violenta. Entonces, por eso yo insisto, lo más importante a garantizar por cada uno de los sectores es que la gente participe, que la gente no se quede en su casa chinchorrada, que no se quede inconforme, que no se quede molesta, que no se quede frustrada por las distintas razones que sean, sino que la gente vaya a participar masivamente, que la gente vaya a expresar su voluntad política. Es que es preferible, mira, yo digo que es mejor contar votos en las urnas que contar urnas en otros procesos, ¿no? Entonces, por eso insisto, desde la importancia hasta las condiciones, yo creo que lo más importante es que podamos convencer a la gente, y aquí los medios de comunicación también juegan un papel muy importante, los sectores religiosos juegan un papel muy importante, la sociedad civil juega un papel muy importante, es decir, que todos podamos comulgar en la idea de resolver pacíficamente nuestras diferencias, y esta, insisto, es una oportunidad. Entonces, lo más importante es que podamos derrotar las condiciones que lleven a la gente a abstenerse o a no participar. Además de las condiciones, también existen motivaciones, ese conjunto de elementos que la gente asocia a la necesidad de satisfacer pues, sus necesidades. ¿Cuáles son esas motivaciones de índole económica, social, tal vez de seguridad, que van a motivar al electorado a acudir a las urnas el domingo? Sí, fíjate tú, yo pudiera verlo en dos grandes bloques, ¿no? Pero también puedo ver una posición en el centro necesaria. Un bloque, bueno, que aspira a darle continuidad al proceso, darle garantía a los mecanismos de inclusión en educación, cultura, recreación, vivienda, deporte, servicios públicos, y un grupo que desde la crisis económica, bueno, aspira a superar la crisis económica en el proceso electoral, ¿no? Que aspira, bueno, a resolver el problema del salario, resolver el problema de la inflación, resolver el problema del desabastecimiento. Ahora, al final tiene que ver con el problema político y económico de fondo. No va a construirse ningún modelo de sociedad alternativa, no se va a desarrollar ningún modelo económico distinto, alternativo en esta sociedad si no nos ponemos de acuerdo. Es decir, para resolver el problema económico de fondo tiene que haber grandes consensos que nos permitan legislar en materia económica, legislar en materia del tema de la banca, legislar en materia del tema del diferencial cambiario, legislar en materia de impuestos, legislar en materia de petrolera, es decir, de cómo se maneja hoy en día el tema de la renta petrolera. Es decir, grandes temas que no se van a resolver si no hay consenso entre las partes. ¿Por qué? Porque hay un Estado que no puede ser, no es verdad que el socialismo se construye desde un Estado omnipotente que controla todo, y no es verdad que la sociedad se desarrolla económicamente desde el libre mercado sin controles. Tiene que haber un punto intermedio de encuentro, ¿no? Y por eso decía, bueno, estas elecciones nos dan la oportunidad de empezar a transitar en ese punto intermedio. Es decir, es terrible que alguno de los factores ofrezca resolver lo económico solo o en lo inmediato. Y contribuye a este punto de encuentro, ahora que habla precisamente de la legislación, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente cuando hubo o cuando existe una Asamblea Nacional que fue electa por más de 14 millones de personas. Claro, y está el problema político, es decir, decía que ningún sector puede venir a ofrecer que va a resolver el problema económico solo en lo inmediato. Quienes ganaron mayoría en la Asamblea Nacional actual ofrecieron que esa era la última cola que iban a hacer, y luego lo que menos se dedicaron fue al tema económico. Eso generó frustración en sectores de la población. Bueno, a la Asamblea Nacional Constituyente, si no atiende los problemas económicos y se dedica solo a la agenda política, y además a la agenda política menuda, también le va a pasar lo mismo. Pero era necesaria la creación de una Asamblea Nacional Constituyente y no más bien de establecer un canal de diálogo. Era necesaria una alternativa
política a la crisis que estaba generando el uso de la violencia política. Fíjate que con la Asamblea Nacional Constituyente salen los cauchos de la calle, se libran las calles, se dejan las protestas y se abre un espacio para el diálogo, porque bueno, la Asamblea Nacional Constituyente también se convirtió en un mecanismo político que permitió que luego avancen procesos como lo que se están dando en República Dominicana, procesos también de discusión y debate entre los distintos factores. Es decir, yo no digo que la Asamblea Nacional Constituyente sea la solución a los problemas económicos, tiene que atenderlos, ojo, pero sí creo que ayudó a resolver, salir de esa crisis impuesta por la violencia política que no nos estaba llevando a ningún lado, ni a uno ni a otro. Bien, señor José Félix Varela, en este momento nos corresponde hacer una pausa acá en Con Todo y Pensini. Sin embargo, en la próxima parte, pues quisiera que abordáramos de alguna manera el tema social también vinculado a esta jornada del domingo, que debe ser y que es prioritario en este momento de polarización que vive el país. Ya venimos con más de Con Todo y Pensini.